Judith, hija de Merari y viuda de Manasés, es el personaje que da título a este libro. Su nombre significa la judía y aparece como la israelita modelo que después de sus hazañas llega a identificarse con el pueblo judío. El autor del libro es un judío palestinense que participa de la espiritualidad de los Hasidim de tiempos de los Macabeos. Buen narrador que usa muy bien la ironía, especialmente cuando Judith habla a Holofernes y a sus hombres. La composición del libro puede situarse hacia la mitad del siglo II a.C. o a principios del primero, muy probablemente escrito en hebreo, aunque la obra nos ha llegado a través de las versiones griegas. El libro de Judith se encuentra entre los deuterocanónicos y es utilizado por protestantes y judíos como una historia edificante. La Iglesia Católica lo reconoce como inspirado y su recepción en el canon de las Escrituras vino de la mano del libro de Esther. El libro de Judith se desarrolla a través de 16 capítulos divididos en dos grandes partes. La primera parte, los capítulos 1 al 7, narra la campaña militar contra Israel. En ellos, el capítulo 1 al 3 presentan a Nabucodonosor y su gran poder sobre la tierra. Los capítulos 4 al 7 planea el ataque de Holofernes sobre Israel y aparece la figura de Agior, que plantea uno de los temas principales del libro. Se pregunta a este personaje quién es el verdadero Dios, o Yahvé o Nabucodonosor. La segunda parte, del capítulo 8 al 16, relata la victoria de Dios a través de Judith. Pudiera resultar chocante que Judith no aparezca sino hasta la mitad de la narración, es decir, en el capítulo 8. Pero Judith es una obra literaria unitaria, cuya primera parte pretende que el lector experimente la situación desesperada de Israel y comprenda el enfrentamiento entre el poder político divinizado y el Dios de Israel. El ritmo vertiginoso del ejército asirio, capítulos 1 al 7, se para al llegar a Betulia, que es el verdadero escenario de la acción en el que se dirige toda la primera parte. Por otro lado, parece que al autor no le interesa la precisión histórica, ni los milagros, ni los personajes sobrenaturales. Más bien, ha compuesto un relato para exhortar a sus compatriotas a la fidelidad, a la oración y a la confianza en Dios. Se trata de una narración ejemplar, en la que se ofrece una auténtica teología de la historia. De este modo, el Nabucodonosor de Judith concentra en sí todas las características de los enemigos de Israel. Es rey del ejército asirio, el que destruyó el reino del norte y asedió Jerusalén, y reina en Nínive, la ciudad impía por excelencia. Sin embargo, históricamente, esto no aconteció como se narra al inicio del libro. En efecto, Nabucodonosor no fue rey de los asirios, sino de los babilonios, que reinó del 604 al 562 a.C., y no reinó en Nínive, capital del reino de Asiria, que ya había sido destruida en el 612. El autor de Judith selecciona deliberadamente personajes y acontecimientos de diversas épocas con una finalidad religiosa: mostrar cómo Dios es fiel y vence a los enemigos de su pueblo. Solo así se comprende que el ejército asirio recorriera en 3 días los 500 kilómetros de distancia como se relata en el capítulo 2,
o que la misma campaña militar coincidiera con la caída de Jerusalén, la destrucción del templo y la deportación a manos de Nabucodonosor, ocurridas en los años 587 y 586, como recuerda el libro de Jeremías en el capítulo 32 y en el capítulo 52. Así pues, el libro de Judith muestra cómo Dios salva a su pueblo en las circunstancias más difíciles. La salvación no depende del poder militar, sino de la confianza en Dios y la fidelidad a su alianza. El Dios de la historia salva sin intervenciones directas o milagrosas, a través de instrumentos humanos, eligiendo a los más débiles. El libro representa la teología y la espiritualidad de los Hasidim, esos precursores de los fariseos que salen en el Evangelio, y propugna la estricta observancia a la ley. De hecho, Judith es modelo de esta espiritualidad, guardando los sábados, los novilunios con sus vísperas, las leyes de pureza de los alimentos, los ayunos, las penitencias, como viene relatado en los capítulos 8, 9 y 10. Siguiendo la tradición del Deuteronomio, la fidelidad de Dios está asegurada al pueblo si éste se mantiene fiel a los mandatos del Señor. Una de las lecciones más hermosas e importantes del libro de Judith es que el sufrimiento y la dificultad no son un castigo, sino una prueba, una ocasión de fidelidad y de lucha, como nos viene presentado en el capítulo 8, 25 al 27. Otro elemento conductor del libro lo encontramos en la relación entre Israel y las naciones, y el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham allá en el capítulo 12 del libro del Génesis. Para comprender este aspecto, habrá que contemplar a Ahior, un cananeo, un extranjero, que no aparece en otro sitio de la Biblia y que en el capítulo 5 del libro de Judith cuenta la historia de Israel ante Holofernes, reconociendo en esta historia el poder de Dios. Por esta confesión, Ahior será abandonado a los israelitas, que lo acogerán en Betulia. Ahior testimoniará con su conversión la victoria de Judith sobre Holofernes, como se relata en el capítulo 14. Vemos cómo se va tejiendo este hilo conductor. Una mujer hebrea, Judith, sale del campamento de Israel para extirpar el mal de entre las naciones, representado por Holofernes. Un hombre extranjero, Ahior, entra en el campamento de Israel para formar parte del pueblo elegido por su fe en el Dios de Israel. Los muros de Betulia, que separan Israel de los pueblos paganos, se rompen por esta entrada y salida, que son figura del universalismo al que está llamado el pueblo escogido. El enemigo no es el extranjero en cuanto tal, porque vemos que es acogido e incorporado al pueblo, sino más bien el enemigo es el mal que ha germinado en el campamento extranjero y que puede surgir también en el pueblo de Israel. Nabucodonosor quería castigar a toda la tierra, destruir toda carne y sustituir a los reyes de la tierra, mostrándose de este modo enemigo de la creación. Por el contrario, Yahvé es el creador del universo y Señor de la historia, que saca adelante sus planes derrotando a los enemigos de Israel. En este combate contra el mal, Judith retoma la figura de Eva. En el jardín, Eva sucumbió ante el engaño de la serpiente. Le fue prometida la llegada de un descendiente que pisaría la cabeza del animal. En Betulia, Judith se acerca al enemigo, pero ahora es ella quien consigue engañarle mediante una estratagema y pisa su cabeza. Judith hace algo más que evitar el mal, se acerca a él para vencerlo.
como hiciera David con el blasfemo y orgulloso Goliat. Judith enfrenta al enemigo con la confianza puesta en el Señor, que es el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, y le corta la cabeza. La Madre Iglesia ha querido ver en Judith una figura de la Virgen Santísima, que unida al misterio de nuestro Señor Jesucristo, vencedor del demonio, del pecado y de la muerte, recibe la veneración del pueblo cristiano. Y es muy frecuente escuchar en las fiestas de la Virgen un fragmento del libro de Judith. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres el orgullo de Israel, tú eres el honor de nuestro pueblo. Lo has hecho todo con tu mano, has devuelto la dicha a Israel y Dios se muestra complacido. La bendición del Señor Todopoderoso te acompañe por todos los siglos. Amén, amén. Con este fragmento del capítulo 15 del libro de Judith y con estas pinceladas que hemos expresado en estos minutos, le pedimos al Señor que nos ayude a tener una lectura orante de toda la Escritura.